¿Conoces esa sensación de llegar a casa después de un largo día y encontrarte con el silencio, donde cada uno está con su teléfono, perdido en su propio mundo? Bienvenidos a Abba Padre. Este es un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. Abba es la palabra con la que Jesús se dirigía al Padre, como un hijo que confía, ama y se entrega. Venimos aquí para hacer lo mismo, acercarnos a Él, encontrar descanso en Él y permitir que su presencia sane nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, cómo nuestro hogar puede convertirse en un lugar donde nace la santidad, no en monasterios lejanos ni en catedrales imponentes, sino allí donde tomamos café cada día, donde los niños hacen sus tareas, donde a veces discutimos y donde siempre podemos encontrar el perdón. Nuestro hogar es la primera iglesia que Dios nos regala y hoy descubriremos cómo hacerla viva. Hace 15 minutos, Juan regresó a casa después de un día agotador en el trabajo. María ya está preparando la cena, los frijoles hierven en la olla, el aroma de tortillas calientes llena la cocina. Huele a hogar, a calidez, pero cuando se sientan a la mesa, cada uno está inmerso en sus pensamientos. Juan repasa mentalmente la reunión de mañana. María piensa que debe llevar a Sofía al doctor. Sofía, de 12 años, come mientras mira su teléfono, y el pequeño Luis, de 7, cuenta algo sobre la escuela, pero nadie lo escucha de verdad. La cena termina en 15 minutos. Juan se va a ver las noticias, María lava los platos, Sofía desaparece en su cuarto, Luis se sienta a hacer la tarea. Silencio, cada uno en su mundo, aunque todos viven bajo el mismo tejado. ¿Cuántas veces hemos vivido días así? Días en los que estamos físicamente juntos, pero emocionalmente cada uno por su cuenta. Por la mañana Juan se levanta primero, toma un café rápido, besa a María en la frente y corre al trabajo. María despierta a los niños, prepara el desayuno, organiza las mochilas. Sofía sale corriendo con una tostada en la mano. Luis olvida su cuaderno y María corre tras él hasta la escuela. Día tras día, semana tras semana, vivimos en la misma casa, pero nuestros corazones a menudo están lejos unos de otros. Lo más triste es que nos acostumbramos a la prisa, a las conversaciones superficiales, a dejar la verdadera cercanía para después, cuando haya menos trabajo, cuando los niños crezcan, cuando tengamos tiempo. Pero la vida sucede ahora, en estas noches comunes, en estas mañanas apresuradas, en esos breves momentos alrededor de la mesa de la cocina. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que más necesitan tus hijos? No son juguetes ni ropa de moda, sino nuestra presencia. Una presencia real, cuando no solo estamos físicamente cerca, sino cuando nuestro corazón está abierto para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo y escuchaste su historia sobre la escuela como si fuera la historia más importante del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposo o esposa? No sobre las cuentas o las tareas, sino sobre lo que llevas en el corazón. En los hogares mexicanos hay una hermosa tradición. Preparar café es casi un ritual. No se hace con prisas ni distracciones. Se muelen los granos, se espera pacientemente a que el agua hierva. Se escucha el sonido del café subiendo en la cafetera. Luego, todos se sientan a tomarlo juntos, lentamente, hablando, mirándose a los ojos. No es solo café, es tiempo regalado unos a otros. Nuestras familias son como ese café. Podemos tomarlo rápido, de paso, pensando en otras cosas, o podemos convertirlo en un momento de cercanía, de encuentro verdadero. La iglesia doméstica nace precisamente de esos momentos, cuando nos detenemos y nos miramos como las personas
más valiosas de nuestras vidas. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué es más fácil charlar con un colega en el trabajo que con nuestro propio hijo? ¿Por qué sabemos qué pasa en la vida de conocidos en redes sociales, pero no sabemos de qué sueña nuestra pareja? Tal vez porque hemos olvidado algo esencial. Nuestro hogar no es un hotel donde solo dormimos, no es un restaurante donde solo comemos. Nuestro hogar es el primer lugar donde podemos aprender a amar de verdad. Es nuestra primera escuela de santidad, nuestra primera iglesia. La santidad no nace en catedrales majestuosas, nace donde elegimos el amor en lugar de la indiferencia, el perdón en lugar de la ofensa, la presencia en lugar de huir hacia nuestras ocupaciones. Nace en la mesa de la cocina, cuando una madre escucha pacientemente las historias de su hijo. Nace en la sala, cuando un padre deja el periódico para jugar con sus niños. Nace en el dormitorio, cuando los esposos oran el uno por el otro antes de dormir. La iglesia doméstica es ese lugar donde todos saben, pase lo que pase, aquí me quieren, donde cada uno puede quitarse la máscara que lleva en la calle y ser quien es, donde el perdón es más importante que tener la razón, y el entendimiento es más valioso que los consejos. Amigos, nos hemos sumergido en reflexiones sobre nuestra vida cotidiana, sobre cómo es fácil perderse en las ocupaciones y olvidar lo esencial. Pero Dios nos llama a algo más grande, a hacer de nuestros hogares lugares donde su amor se haga visible y tangible. Cuando pensamos en cómo convertir nuestro hogar en una verdadera iglesia, podemos sentirnos perdidos, como si fuera algo complicado que requiere conocimientos especiales. Pero Dios siempre nos da un camino claro y sencillo. Imagina una noche común en Nazaret, hace 2000 años. José regresa de su taller, con las manos aún oliendo a madera y resina. María prepara la cena, tal vez pan y pescado o verduras de su pequeño huerto. El joven Jesús ayuda trayendo agua, poniendo la mesa. Se sientan juntos, dan gracias a Dios por la comida, charlan sobre el día. Era una familia común. No tenían riquezas, no vivían en palacios, pero en ese hogar, en esa mesa sencilla, creció el Hijo de Dios. Allí aprendió el amor, la obediencia, la paciencia, todo lo que luego regalaría al mundo. Hoy, la Sagrada Escritura nos ofrece palabras extraordinarias que muestran cómo esto es posible. Escuchen con atención las palabras de la segunda carta a Timoteo. Traigo a la memoria tu fe sincera, la misma que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tienes tú. Fe sincera que primero vivió en la abuela y en la madre. ¿Ven, amigos? La fe no se transmite a través de sermones ni libros, se transmite a través de la vida, del ejemplo, de cómo una abuela y una madre vivieron su fe en casa, en los días comunes. Esa fe sincera es lo que hace de nuestro hogar una iglesia, no una piedad fingida cuando actuamos roles, no una religiosidad de fachada, cuando oramos solo porque alguien nos ve, sino una fe viva, real, que se manifiesta en cómo nos tratamos unos a otros cada día. Loida, la abuela de Timoteo, probablemente no leía libros teológicos. Eunice, su madre, tal vez no conocía oraciones complicadas, pero tenían algo mucho más importante: una fe sincera, una fe que vivía en sus corazones y se reflejaba en sus acciones, en sus palabras, en cómo amaban a sus hijos. Piensa, ¿qué vio el pequeño Timoteo en su hogar? Vio a una abuela que oraba no para mostrarse, sino porque confiaba realmente en Dios. Vio a una madre que perdonaba cuando la ofendían, que compartía lo poco que tenía con los pobres, que encontraba tiempo para escuchar sus preocupaciones infantiles. Vio un hogar donde Dios no era una idea lejana, sino una presencia viva.
Esa misma fe sincera es la que podemos transmitir a nuestros hijos, no con explicaciones complejas ni reglas estrictas, sino con la forma en que vivimos cada día. Cuando nuestro hijo ve que su madre ora no solo en la iglesia los domingos, sino también en casa cuando está pasando por un momento difícil. Cuando ve que su padre pide perdón cuando se equivoca. Cuando siente que en este hogar puede decir la verdad, puede llorar, puede reír y siempre encontrará comprensión. Esa fe sincera es simple, como el café de la mañana preparado con amor. Es natural, como un buenas noches dicho con ternura. Es silenciosa, como la oración antes de dormir, cuando damos gracias a Dios por el día y pedimos que cuide a nuestros seres queridos. San Pablo no menciona por casualidad a 3 generaciones, abuela, madre e hijo. Nos muestra que la fe no es un evento aislado, es un río que fluye de corazón a corazón, de generación en generación, y comienza donde vivimos cada día, en nuestro hogar, en nuestra mesa, en nuestras conversaciones simples. Cuando Loida preparaba el pan, probablemente agradecía a Dios por el grano y por las manos que podían amasarlo. Cuando Eunice acostaba a Timoteo, tal vez susurraba una oración sobre él, pidiendo a los ángeles que lo protegieran. Pequeños gestos, palabras simples, pero en ellos vivía la fe verdadera. La fe sincera es cuando no actuamos como cristianos, sino que vivimos como cristianos, cuando nuestro amor por Dios se hace visible a través de nuestro amor por la familia, cuando nuestra esperanza en Dios nos da fuerza para no rendirnos en los días difíciles, cuando nuestra fe en la presencia de Dios hace de nuestro hogar un lugar de paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. Esa fe sincera es la que Timoteo vio en su hogar, y esa misma fe lo llevó al mundo, convirtiéndose en uno de los discípulos más cercanos de San Pablo. La iglesia doméstica formó a un futuro obispo, un futuro santo. Amigos, hemos dejado que estas palabras de la Escritura sobre la fe sincera que vive en la familia nos toquen el corazón. Ahora es momento de pensar cómo esa fe puede cobrar vida en nuestros hogares, en nuestras familias, no a través de rituales complicados, sino a través de un amor sencillo y auténtico. Nos sumergimos en la historia de alguien que sabía lo que era una verdadera iglesia doméstica, San Francisco de Asís, pero no el Francisco que solemos imaginar, predicando a los pájaros o fundando una orden, sino el Francisco que era simplemente Juan Bernardone, el hijo de un comerciante de telas, un joven que soñaba con ser caballero. Los padres de Francisco, Pedro y Pica, eran gente acomodada. Su casa siempre estaba llena de invitados, comerciantes, caballeros, poetas. En su mesa se hablaba de negocios, política, guerras, pero el joven Francisco sentía un vacío. Toda esa vida brillante no llenaba su corazón. Buscaba algo más grande, algo verdadero. Y entonces, un día, mientras oraba en la vieja capilla de San Damián, escuchó la voz de Cristo: «Francisco, ve y repara mi casa que se está derrumbando». Al principio pensó que se refería a las paredes de la capilla. Vendió parte de las telas de su padre para comprar piedras para la reparación. Su padre se enfureció. ¿Cómo pudo su hijo hacer algo así con el patrimonio familiar? Pero Francisco entendió algo más profundo. La casa que había que reparar no era solo la capilla de piedra, eran los corazones de las personas, las familias, el lugar donde vive la fe verdadera. Y comenzó con lo más simple, con cómo vivir en su propia familia. Cuando Francisco regresó a casa después de esa visión, estaba cambiado. Su madre, Pica, fue la primera en notarlo. Antes llegaba con amigos, hablaba ruidosamente, reía, solo pensaba en diversiones. Ahora se volvió más callado, más atento.
Comenzó a ayudar a su madre en las tareas del hogar, algo que nunca había hecho antes. Se interesó no solo por sus propios asuntos, sino por la vida de los demás en la casa. ¿Recuerdas cómo un árbol de mango da los mejores frutos? No cuando lo presionan o lo fuerzan, sino cuando sus raíces se hunden profundamente en la tierra y sus ramas tienen espacio para crecer. Así era Francisco. Cuando su corazón se arraigó profundamente en el amor a Dios, naturalmente comenzó a vivir de manera diferente en su familia. Comenzó a escuchar de verdad. Cuando su madre le hablaba de sus preocupaciones, sobre los vecinos, los pobres de la ciudad, sus temores por su hijo, Francisco no se apresuraba a dar consejos, solo escuchaba, y en sus ojos su madre veía comprensión y amor. Comenzó a notar cómo su padre llegaba agotado tras un largo día en la tienda, cómo las criadas trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cómo los pobres esperaban en la puerta de su casa buscando una limosna. Antes pasaba de largo pensando en sus cosas. Ahora veía y, sobre todo, comenzó a orar, pero no de manera ostentosa, no para que otros vieran qué piadoso se había vuelto. Oraba en silencio, en su habitación, temprano por la mañana o tarde por la noche, y esa oración transformaba su corazón, lo hacía más paciente, más amable, más sensible a las necesidades de los demás. Su madre, Pica, decía después que fue precisamente cuando Francisco aprendió a ser un verdadero hijo en su hogar que pudo convertirse en un padre espiritual para miles de personas. La iglesia doméstica lo preparó para servir a la gran iglesia. Lo que más impresiona de la historia de San Francisco es que no comenzó con grandes hazañas. No salió de inmediato a predicar en las plazas ni a organizar un movimiento de pobreza. Comenzó con lo pequeño, con vivir de manera diferente en su propio hogar, con ser un hijo más atento, un miembro de la familia más amoroso, y aquí encontramos una verdad espiritual profunda. La verdadera santidad comienza no con grandes proezas, sino con pequeños cambios en nuestras relaciones más cercanas. Cuando aprendemos a amar a aquellos con quienes vivimos cada día, los que nos ven sin maquillaje, conocen nuestras debilidades, escuchan nuestras quejas, entonces estamos listos para amar al mundo entero. Francisco entendió que si no podía ser santo en su hogar, no podía serlo en ningún lugar. Si no podía ser paciente con sus padres, ¿cómo podría serlo con los leprosos? Si no podía compartir su tiempo y atención con sus seres queridos, ¿cómo podría entregar su vida a Dios? La iglesia doméstica es una escuela de amor. Allí aprendemos a perdonar cuando nos hieren aquellos a quienes más amamos. Allí aprendemos a servir cuando no queremos, cuando estamos cansados. Allí aprendemos a orar no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Cuando nuestro hijo hace un berrinche y elegimos la paciencia en lugar de gritar. Eso es una oración en acción. Cuando nuestro esposo o esposa llega de mal humor y lo recibimos con comprensión, en lugar de reproches, eso es el Evangelio en acción. Cuando dejamos de lado asuntos importantes para escuchar los problemas de un adolescente, eso es el amor de Cristo en acción. San Francisco aprendió esto en su hogar y luego llevó ese amor al mundo, a los leprosos, a los pobres, a los enemigos. Pero todo comenzó en la mesa familiar, donde aprendió a ver a sus padres no como obstáculos para sus sueños, sino como personas que Dios le había confiado para amar. Amigos, hemos profundizado en la comprensión de que la verdadera santidad nace en los momentos simples de nuestra vida doméstica. Ahora es momento de detenernos y permitir que esta verdad toque nuestros corazones, abra nuestras almas a la presencia de Dios en nuestros propios hogares.
Detengámonos ahora. Dejemos a un lado los pensamientos sobre las tareas de mañana, sobre lo que aún queda por hacer hoy. Solo estemos aquí, juntos ante la presencia de Dios. Cierra los ojos. Respira con calma. Imagina tu hogar. Visualízalo tal como es ahora. Tal vez un poco desordenado después del día. Tal vez silencioso cuando todos se han ido a sus quehaceres. Ahora imagina que Jesús toca a la puerta de tu casa. Llama suavemente, sin insistir. Él espera. Te acercas y abres la puerta. Míralo a los ojos. No hay juicio por el desorden en tu casa. No hay decepción por tus errores como padre, madre, esposo o esposa. Solo hay amor. Un amor tranquilo, paciente, tierno. ¿Puedo entrar? Pregunta. Y tú asientes. Jesús entra en tu hogar. Pasa por la cocina, donde hoy cocinaste con prisa. Pasa por la sala, donde hoy hubo una discusión. Pasa por las habitaciones de los niños, donde a veces se escucha llanto o risas. Se detiene junto a la la misma mesa donde comes cada día, y dice en voz baja: aquí quiero estar con ustedes, no en una gran iglesia, no en un lugar especial, sino aquí, en tu mesa común. Ahora imagina, tu familia se reúne alrededor de esa mesa, pero ahora está Jesús con ustedes. Él escucha mientras tu hijo cuenta sobre su día. Ve el cansancio en tus ojos después de un día pesado. Conoce tus preocupaciones, tus sueños, tus miedos, y dice en voz baja, tan baja que solo tu corazón puede escuchar: estoy aquí, siempre estoy aquí, en sus conversaciones, en sus abrazos, en sus perdones, en sus oraciones antes de dormir. Piensa en ese miembro de tu familia con el que te cuesta más entenderte. Visualízalo con los ojos de Jesús. No veas sus defectos, no lo que te irrita. Ve a una persona que Dios ama tanto como a ti. Ahora, en silencio, di el nombre de esa persona ante Dios. Pídele que te ayude a amarla mejor. Pide sabiduría, paciencia, comprensión. Piensa en tu hogar. Visualízalo no como una fuente de estrés o preocupaciones, sino como un lugar que Dios te confió para amar. Cada habitación es una oportunidad para servir. Cada conversación una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Cada día una nueva chance para hacer de tu hogar una verdadera iglesia. Ahora coloca tu mano sobre el corazón. Siente cómo late. Es el mismo ritmo con el que Dios creó el mundo. El mismo ritmo con el que Jesús caminó por la tierra. Es el ritmo del amor que fluye a través de ti hacia tu familia. Di en voz baja: Señor, haz de mi hogar un lugar de tu presencia. Ayúdame a amar a mi familia como tú me amas. Dame sabiduría en mis palabras, paciencia en los conflictos, ternura en los abrazos. Y ahora, juntos, en susurro o en tu mente, recitemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amigos, hoy hemos descubierto juntos una verdad hermosa. La santidad no nace en lugares lejanos, sino en nuestro hogar, en nuestra mesa, en nuestras conversaciones diarias con las personas más cercanas. Comienza con algo pequeño. Una noche a la semana en la que te quedes en la mesa después de la cena y simplemente hagas una pregunta a cada miembro de tu familia. Escúchalos sin prisa. Comienza con una breve acción de gracias a Dios antes de comer. No formal, sino sincera, por las personas que están a tu lado. Comienza con esto. Cuando tu hijo o tu pareja te hagas una pregunta, deja el teléfono y míralos a los ojos. La iglesia doméstica no se trata de oraciones largas ni rituales complicados. Se trata de presencia.
de que en este hogar todos sepan, aquí me quieren, aquí me aceptan, aquí puedo ser yo mismo. Se trata de que Dios se haga visible a través de nuestros abrazos, nuestra paciencia, nuestro perdón. Recuerda las palabras de la Escritura sobre la fe sincera que se transmite de abuela a madre, de madre a hijo. Tus hijos no recordarán tus sermones, pero nunca olvidarán cómo los abrazaste cuando tenían dolor. No citarán tus palabras sobre Dios, pero llevarán consigo a la vida adulta la sensación de seguridad y amor que creaste en el hogar. Cada conflicto perdonado en tu familia es el Evangelio en acción. Cada oración compartida antes de dormir es la construcción del reino de Dios. Cada conversación en la mesa de la cocina, donde realmente escuchas a los demás, es un culto que el Señor valora más que las ceremonias más solemnes. Habrá días difíciles, días en los que sentirás que no das la talla, que tu hogar está lejos de ser una iglesia perfecta. Pero recuerda, San Francisco también comenzó con pequeños pasos, con cambios simples en su relación con sus padres. Timoteo se convirtió en un gran apóstol gracias a la fe sincera que vio en un hogar común, donde vivían su abuela y su madre. Tu hogar puede ser el lugar donde tus hijos aprendan a amar a Dios, porque sentirán su amor en tus relaciones, donde tu esposo o esposa encuentre paz después de un día difícil, donde cada miembro de la familia pueda crecer en amor, comprensión y perdón. Que el Señor bendiga sus hogares, que su paz llene sus cocinas, sus salas, sus dormitorios. Que sus hijos crezcan sabiendo que son preciosos a los ojos de Dios porque lo sintieron cada día en tu amor. Que su matrimonio se fortalezca porque está arraigado en Cristo. Que su hogar sea un lugar al que siempre quieran volver, donde reine la comprensión y siempre se pueda encontrar el perdón. Que la gracia de Dios acompañe cada uno de sus días, cada una de sus conversaciones, cada uno de sus gestos de amor. Que la Santísima Virgen María, quien creó la primera iglesia doméstica en Nazaret, sea un ejemplo para ustedes, y que San José les enseñe el servicio silencioso a su familia. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas con aquellos que también anhelan hacer de su hogar un lugar de la presencia de Dios, y que sigamos juntos este camino de corazón a corazón, de hogar a hogar, construyendo el reino de Dios en las relaciones más simples pero más importantes de nuestras vidas. Que la paz de Cristo esté con ustedes y con sus hogares. Amén.